Bueno, vamos a iniciar la clase. Buenas tardes para todos. Vamos a hacer primeramente un repaso general de lo que estuvimos tocando la clase pasada. Vamos a tratar de nuevamente concretar una idea central sobre lo que estuvimos desarrollando. Vamos a tratar de terminar a este capítulo de lo que sería control de precios. Y si alcanza el tiempo, me gustaría con ustedes desarrollar un tema muy interesante, muy actualizado, que es el cálculo del índice de precio de consumo, que es un indicador económico que ustedes, si prestan atención, en este mes de noviembre se empieza a escuchar muchísimo lo que es el IPC, índice de precio de consumo, que vamos a tratar de explicar también de qué trata, y vamos a hacer probablemente un pequeño ejercicio para poder calcular el índice de precio de consumo, que a su vez te ayuda a determinar lo que sería la tasa inflacionaria. Bueno, vamos a ya iniciar la clase. Creo que estamos la mayoría de lo que solemos estar, así que vamos ya a darle nomás inicio. ¿De qué estuvimos? Voy a empezar preguntando a cualquiera del grupo. ¿De qué estuvimos tratando la clase pasada, el viernes pasado? ¿Alguien recuerda más o menos de qué estuvimos tratando, tocando qué tema? El salario mínimo, profe. Exactamente. El salario mínimo fue, en realidad nosotros estuvimos tocando el salario mínimo en sí. El salario mínimo se le utilizó como ejemplo de análisis, en realidad. Pero por ejemplo, yo quiero estudiar con ustedes, hoy vamos a hacer nuevamente un repaso del salario mínimo y vamos a hacer también un repaso de lo que sería un tema muy actualizado que podría ser, por ejemplo, un bien como la vacuna. Recuerden lo que nosotros estamos analizando es el mercado. Seguimos analizando el mercado y utilizamos en el mercado como ejemplo de un ejemplo como el salario y de un ejemplo como la vacuna, que es lo que vamos a cerrar. Pero en realidad, ¿cuál era el título de nuestro tema que estuvimos tocando el viernes pasado? Control de precio, profesor. Control de precio, ahí está, perfecto, control de precio, exactamente. Bueno, muy bien. Por eso voy a recalcar, el tema que estuvimos analizando fue el control de precios. Los ejemplos que utilizamos dentro del control de precios son varios. Vos podés utilizar cualquier tipo de producto o un bien o un servicio, pero iniciamos analizando lo que sería el salario mínimo, como dijo el compañero, y vamos a ver si alcanzamos para analizar precio máximo en lo que sería con respecto al tema de las vacunas. Bueno, ¿de qué trata el control de precios, señores? Voy a primeramente apelar a la memoria de ustedes, ¿verdad? Porque la idea es entrar en calor nuevamente, retomar el tema y tenemos que tratar de desarrollar tratar de desarrollar el sentido de, o sea, retener la información para no olvidarnos tan rápido. ¿De qué trata el control de precios, señores? A ver si me pueden ayudar un poco. ¿De qué trataba? ¿Recuerdan? Bueno, voy a dar una ayudita. Nosotros estuvimos analizando, y ustedes van a analizar hasta la mitad de la carrera, señores, hasta el quinto semestre van a hacer mucho análisis de lo que es el mercado. Como ustedes eligen una carrera que implica administrar una empresa, la empresa es parte del mercado. La empresa, de una manera u otra, es un ofertante. La empresa que ustedes van a administrar ofertaría algún servicio o algún bien, pero al mismo tiempo también demandaría, por ejemplo, materia prima o demandaría mano de obra. Entonces, básicamente está dentro de un sistema económico de mercado cumpliendo un papel de demandante en cierta situación y ofertante también desde otra perspectiva. Y cuando yo le pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el modelo o en qué se basa nuestro modelo de sistema económico de mercado? ¿Cuál es nuestro modelo de aplicación de mercado? ¿Recuerdan? ¿Cuál era nuestro modelo económico de mercado? ¿O en qué se basaba nuestro modelo económico de mercado? Me refiero más en el mundo occidental especialmente. En el libre mercado, profe. Sí, señor, correcto, excelente, muy bien, Arturo. En el libre mercado. ¿Y eso qué quiere decir? El libre mercado o mercado de competencia perfecta, básicamente son la misma cosa. Implica que tanto los consumidores como los ofertantes establecen libremente el precio de mercado y con ello la cantidad. ¿Qué quiere decir libremente? Todo es cuestión de oferta y demanda.
Evidentemente, la oferta, a menor oferta, mayor precio del producto. A mayor oferta, los precios tienden a bajar. Cuando la demanda se incrementa, los precios tienden a subir. Cuando la demanda decrece o disminuye, los precios tienden a bajar. Pero entre ambos agentes económicos se ponen de acuerdo para fijar un precio de mercado y una cantidad de mercado. Y eso nosotros le decimos un punto de equilibrio. Y en el punto de equilibrio, obviamente se da una situación de vaciamiento del mercado. ¿Eso qué quiere decir? Repasemos lo que dimos en las primeras unidades. Eso quiere decir que nada sobra y nada falta tampoco. Al no sobrar y al no faltar, no hay ningún tipo de influencia sobre el precio. Porque ustedes saben que cuando las cosas faltan, los precios se encarecen. Y cuando las cosas sobran, los precios descienden. Sabemos que cuando los precios son bajos, la demanda podría estar contenta, ¿verdad? Porque demandaría un producto a un precio menor. Pero quien se va a desestimular a producir va a ser la oferta. Entonces, no tiene sentido que los precios bajen si nadie quiere producir porque los precios son muy bajos, aunque la demanda esté contenta. Por contrapartida, vamos a suponer que la demanda sube, que hay un incremento de demanda. Entonces lo más probable es que los precios también se eleven. Ahí va a estar muy contento la oferta porque van a elevar los precios. A mayor demanda, mayor el incremento de precio. Pero ¿de qué sí también que la oferta esté contenta al alzar el precio si la demanda en algún momento no va a poder consumir? Entonces lo que se busca es un precio de equilibrio, donde se produce, como le dije a usted, vaciamiento de mercado. No hay ni exceso ni no hay escasez. Y los excesos y la escasez son desequilibrantes, son desequilibrios de mercado. Y lo que se busca acá es un equilibrio de mercado. Ahora, eso más o menos un repaso general de lo que es un sistema económico de mercado. ¿Qué papel juega el Estado? El Estado, entiéndase como gobierno. ¿Qué papel juega el Estado en un sistema de libre mercado, de competencia perfecta? ¿Cuál es su papel? ¿Recuerdan? Si es el libre mercado funciona, o sea, el Estado no puede interferir, o sea, determina el caso así de que, como te había dicho, cuando uno se vuelve monopolista. Exactamente. O sea, el mercado no tiene un papel de intervención en un mercado de libre mercado porque justamente no sería un mercado de competencia perfecta. El mercado no debería establecer los precios y con ello las cantidades. Porque recuerden que el que controla el precio controla las cantidades. Entonces el Estado no tiene nada que ver ahí. El Estado dice, bueno, o se somete al libre juego de la fuerza de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda establecen conjuntamente el precio y con ello la cantidad. Ahora, muy bien como expresó la compañera, si alguno de estos agentes económicos, la demanda o la oferta, abusase de su posición monopolística en el mercado y quisiese especular sobre los precios del mercado a su favor, por ejemplo, la demanda tratando de bajar los precios o la oferta tratando de subir, entonces en ese caso se ameritaría una intervención del Estado en el sistema económico del mercado. Ahí se ameritaría una intervención del Estado, porque ahí se produce un fallo de mercado. Entonces el Estado entraría a controlar y a tratar, por ejemplo, de regular el mercado. Regular en el sentido, en el buen sentido, para tratar de lograr un equilibrio. Un ejemplo concreto. Vamos a suponer que de repente cierta empresa esté absorbiendo a todas las pequeñas empresas. Por ejemplo, una empresa grande, proveedora de, qué sé yo, de gas. Vamos a suponer de gas. Gas para uso doméstico. Y esta empresa grande empieza a comprar todas las pequeñas empresas proveedoras de gas, hasta que se convierte en el único proveedor de gas del mercado. ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Qué estamos identificando ahí? Monopolio. Monopolio. Excelente, muy bien, un monopolio. ¿Y qué pasa con el monopolio? Esa empresa terminaría teniendo el control absoluto del mercado porque es el único proveedor de gas para todo el Paraguay. Y al ser el único proveedor de gas en todo el Paraguay, tiene un control absoluto sobre el precio y sobre las cantidades que se van a ofertar. Entonces, ¿cuál sería probablemente la tendencia de una empresa monopolista que provee un producto como el gas que es altamente inelástico para el consumidor? ¿Cuál sería la tendencia sobre el precio? ¿A qué se vería tentado esa empresa? A subir los precios. Exacto. A subir el precio lo más que pueda, ¿verdad?
justamente aprovechando de una manera de la necesidad de la persona y de que ese producto como el gas es altamente inelástico para el consumidor. Entonces le varía el precio. Entonces lo que el Estado debería hacer en esa situación, lo que el Estado debería regular para que haya muchas empresas competidoras que vendan el gas. Entonces si hay muchas empresas, evitaría el monopolio y haría que el mercado sea más competitivo. Y al ser más competitivo habría precios más justos para el mercado. Por lo tanto, el consumidor compraría, tendría la ventaja de poder comprar y también tendría la ventaja de muchas empresas pequeñas de poder competir en el mercado como ofertantes. Bueno, esa es la teoría de una economía de libre mercado o también denominado de competencia perfecta. Solamente que cuando hablamos de control de precios, violamos por completo esa ley. Y acá se produce un hecho bastante particular, porque todo lo que estamos defendiendo, que el Estado no debería intervenir en el mercado, que las fuerzas de la oferta y la demanda tenían que establecer conjuntamente el precio y la cantidad, ahora el Estado te dice, no, yo voy a intervenir en el mercado. Voy a intervenir en el mercado y voy a aplicar control de precios, voy a controlar el precio. Y recuerden siempre, señores, como futuros administradores, el que controla el precio, controla las cantidades. Entonces el Estado va a establecer control de precios, pero ustedes tienen que entender que el control de precios no se hace sobre todos los productos, sobre todos los bienes o servicios que tiene el mercado. Estamos hablando sobre ciertos específicos o determinados bienes o servicios. No se hace con los bienes en general, solamente con determinados casos. Estamos hablando de casos muy particulares. Y tampoco no lo hace, no lo hace el gobierno por mero capricho. O sea, no es una cuestión de capricho. Es una cuestión de tratar de buscar una solución para los problemas económicos. Y ustedes saben cuáles son los problemas fundamentales de la economía, que se centran en tres tipos de problemas. Los problemas de la economía son problemas económicos, que nosotros lo relacionamos con la pregunta de qué voy a producir y cuánto voy a producir. Un problema de índole tecnológico o de recursos, que lo traducimos en una pregunta que es ¿cómo voy a producir? Y un tercer problema, que es el problema social. Como yo siempre digo que es la parte más fea porque es donde se ve todos los problemas, ¿verdad? Que sería un problema de ¿para quién producir? ¿Para quién producir? ¿Qué significa? ¿Cómo vamos a repartir la renta, la riqueza, fruto de la producción de un país? Y como ustedes saben, hay veces que en un país la renta va para ciertos grupos más de personas. Se concentra en un pequeño grupo de personas, mientras que el resto de la población tiene que pelear por muy poco. Entonces hay una distribución totalmente antiequitativa de la riqueza de un país. Y obviamente ahí se traducen los problemas sociales. Gente que no tiene estudio, gente que no puede estudiar, gente que no tiene preparación, gente muy humilde, gente que carece de tierra, gente que prácticamente está condenado a la pobreza o la miseria o estar sujeta a un salario por debajo del salario mínimo inclusive, mientras que hay otra gente que tiene ya exceso de recursos. Entonces, ese es un problema social. Bueno, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los tipos de controles de precio que ejerce el Estado sobre determinados bienes o servicios? ¿Cuáles son los tipos de controles de precio? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Los tipos de controles de precios que ejerce el Estado sobre determinados bienes o servicios. Hoy dijimos, al comienzo de la clase estamos hablando de cuáles son los tipos de control de precios. El mínimo y máximo, bro. Exactamente. Precio mínimo, precio máximo, exactamente. Eso no es. Traten de recordar a estos señores porque en los exámenes vamos a incluir todo, señores. Todo. Y es mucho lo que tenemos que estudiar. Así que algunas preguntas van a ser extraídas textualmente del libro y otras preguntas van a ser en base del libro, pero van a tener que ustedes recurrir a su interpretación. Y eso es lo que pasó en este segundo parcial. El primer parcial fue textualmente sacado del libro. Entonces yo buscaba el libro, y ahí ya está la respuesta. Pero en el segundo parcial ustedes ya tenían que pensar un poco más, tenían que razonar un poco más en base a lo que se lee del libro. Entonces no vas a encontrar la respuesta plasmada ahí delante tuyo. Van a tener que buscar y van a tener que interpretar. Y súmenle que eso va a haber un tiempo para rendir el examen. Entonces
A veces encontramos la respuesta y a veces nos parece que cualquiera puede ser mala respuesta y marcamos, ¿verdad? Entonces, traten de interpretar, señor, traten de analizar. Bueno, Una consulta, profe. ¿Y qué te dijeron acerca de para hacer la revisión del parcial? y a la persona que me pasaron a mí un número que se supone que alguien que está encargado de la parte informática, y lo que textualmente yo le escribí es que como si depende de mí o si ellos tienen que habilitar la revisión de los parciales, ¿verdad? Y nunca me respondieron. Eso fue ayer. Y hoy ya no, la verdad que hoy se me pasó, tenía que volver a insistir otra vez para que revisen ustedes. Lo raro es que en el primer parcial creo que se podía revisar, ¿verdad? Por lo menos nadie me dijo en el primer parcial si revisaron o no. Sí, se podía revisar de todos Y ahora los pasó exámenes. la segunda, pero no solamente en mi materia, en otra materia también no se podía revisar. Por eso yo creo que es algo creería. En otras materias, por ejemplo, profe, fue distinto porque nosotros teníamos que completar luego y sí o sí el profesor tenía que corregir para ver si estaba bien o no. Pero en el caso de usted es distinto porque teníamos selección múltiple y cosas Mira, así. Y aparte se entregó tienen una el consulta. otro. Los otros profesores no hicieron su examen a través de la plataforma. Teníamos que, sí, era por la plataforma, pero teníamos, por ejemplo, nos ponían una pregunta y teníamos que completar las preguntas. No Sí, era como selección múltiple. sí, pero entiendo, pero en la plataforma cuando vos haces, por ejemplo, el examen en forma de pregunta, el profesor tiene que marcar también la respuesta. El sistema lee otra vez eso. Y con el de la profe matemática sí que teníamos que descargar y hacer pasar por PDF. Por tarea. Bueno, Sí. depende pues mucho de la materia. Depende mucho de la materia. Yo, por ejemplo, el tema de bueno, el mío también, sí, por eso también fue combinado porque ustedes tenían que hacer también esa tarea de graficar ese gráfico para responder la pregunta, ¿verdad? De hecho, se podía responder la pregunta nomás también directamente, pero la condición para que el punto valga era que teníamos que tener la tarea, el gráfico hecho también, la parte de tarea. Bueno, independientemente cuál fuese el método, porque todos los métodos son válidos, acá no hay un método estándar. Hay profesores que pueden hacer en forma de tarea, en forma de selección múltiple, en forma de pregunta, en forma de verdadero o falso, dependiendo de las características de la materia. Eso es libre. Pero lo que me llama la atención es que no se pudo revisar, o sea que ustedes... de hecho, yo no sé, yo te iba a mentir si como el tema de la revisión. Creo que el sistema no te permite ver el tema de examen. Lo que te permite ver, por ejemplo, qué sé yo, ítem 1 o 2 o 3 o 4 o 5 y te dice, bueno, te equivocaste en el 2 y en el 3 y hiciste bien el 1, el 4 y el 5. Eso es lo que creo que el sistema te permite ver, pero no ver el examen. Creería yo, ¿verdad? La verdad que no sé qué hacer. No, profe, en la otra materia sí te permitía ver y te marcaba cuál era la respuesta correcta. ¿Te permite ver el tema examen? ¿Sí? El examen en sí, te deja ver lo que vos marcaste y lo que sería la respuesta correcta. Ajá, pero no visualiza todo el examen. ¿Verdad? O sea, no te muestra el examen en sí completo. Las preguntas con las 3 posibles opciones, por ejemplo. Eso. Sí, sí te muestra. Te muestra todo a la pinta, qué maravilla. O sea, que ustedes pueden acceder al tema de examen también. Pero qué maravilla. Qué gusto. Porque en mi época no fue así, entonces. Voy a seguir preguntando, ¿verdad? Yo el lunes yo creo que en caso porque como ya es viernes, ¿verdad? Pero el lunes voy a volver a insistir para ver cómo se puede hacer para revisar. Ahora, hay una cuestión que yo ya les adelanto también para ustedes, ¿verdad? Porque como estoy tantos años acá, ya conozco todos los tejes y manejes de la universidad. Yo no voy a repetir los temas de examen, señores. Así que, aunque se pueda revisar o no se pueda revisar, porque la gente dice, no, normal por el profesor, el alumno dice, no, el profesor va a sacar el mismo tema, ¿verdad? Entonces, yo ya le adelanto que siempre modifico todo, ¿sabes? Me tomo el tiempo luego para hacer tema de examen, así que traten de estudiar todo. Esa es la verdad, traten de estudiar. Bueno, vamos a lo nuestro ya, vamos a lo nuestro. Vamos a ver, para la pregunta de la compañera no tuve toda la respuesta. Vamos el lunes, voy a insistir nuevamente a ver qué me dicen. Seguimos. Café, ¿y el viernes sería nuestra última clase o cuándo?
creería que sí, el viernes tendría que ser probablemente, sí, porque ya termina noviembre. Yo creería que sería la última. Bueno, y ahí vamos a ver, ahí lo que yo puedo preparar más o menos es, yo estaba pensando que para el primer parcial eh, quería ser un poco más flexible, en el sentido de que, por ejemplo, quisiera, por ejemplo, bueno, tal y tal capítulo vamos a estudiar para el primer parcial, o si tengo tiempo, no, esto no es mi obligación, señor, porque después vos le decís eso al alumno, después el alumno dice, hey, ¿dónde está el tema? No me preparaste, no quiero que se confundan, esto es de onda nomás, como dicen ustedes, no es una obligación del docente. Pero mi idea es, por ejemplo, o como dije recién, dar unos cuantos ítems para que ustedes lean y decir, bueno, sobre eso me voy a basar para hacer el tema de examen, o inclusive si me alcanza el tiempo, preparar una batería de preguntas para que usted les siga como guía de estudio, como guía de estudio. Eso es para el primer examen, para el examen de la primera oportunidad. Ahora para la segunda y la tercera ya no hay negocio, no hay negocio. Ahí va a entrar todo, todo. Y ya no hay tampoco, ya no hay, no me vengan ahora con, ¿qué va a salir, profesor? No, no, ya en la segunda y la tercera ya no hay, todo le hace. Eso es más o menos para motivar a usted que se presente en la primera oportunidad. Inclusive en la primera oportunidad podemos obviar la parte de gráficos. Podría ser netamente teórico. Podría ser también netamente teórico. Yo apoyo la moción. ¿Cómo? Teórica, no. Pero esto sería en la primera oportunidad. Por eso vuelvo a aclarar bien. En la segunda y la tercera no hay negociación. Ahí ya van a estar solo ustedes. Usted y su libro. Bueno, gente, vamos ya a lo nuestro porque estamos pasando los minutos y todavía tenemos que desarrollar esto. Bueno, en fin, le estaba preguntando cuando no me respondían cuáles eran los tipos de controles de precio, era precio máximo, precio mínimo, muy bien. Ahora, ¿qué es el precio máximo? El precio máximo es el precio legal más alto al cual puede venderse u ofrecerse un bien o un servicio. Y el precio mínimo es lo contrario, es el precio legal más bajo al cual puede venderse un producto, un bien o un servicio. Ahora, ¿por qué en los dos conceptos, tanto el precio máximo como el precio mínimo, aparece la palabra legal? ¿Por qué aparece la palabra legal? El precio máximo es el precio legal más alto al cual puede venderse un bien o un servicio. Y el precio mínimo es el precio legal más bajo al cual puede venderse o ofrecerse o establecerse el precio de un bien o un servicio. Pero ¿por qué tienen los dos la palabra legal? ¿Y por qué te pueden demandar si salís de esos precios? No es precisamente por eso. El tema es que está estipulado por ley. O sea que por eso estamos hablando del poder grande que tiene el gobierno, el Estado. Porque el Estado impone por ley. Entonces es algo legal, es algo establecido, no es algo que de repente, no es algo que se haya establecido entre las fuerzas de la oferta y la demanda en un mercado, sino que el Estado establece. Y tiene que establecer, obviamente, por un reglamento. Eso tiene que pasar por el poder legislativo. Recuerden lo que se estudió en el colegio. El poder legislativo es el que establece las leyes. El poder ejecutivo, obviamente, ejecuta esas leyes. Y el poder judicial vela por el cumplimiento de esas leyes. Entonces, es de imposición legal. O sea, establecido por un estatuto, por un reglamento a nivel legal y es válido para todo el territorio del país. Es cierto lo que es la compañera, por ejemplo, el no cumplimiento de de estas obligaciones sí podría generarte problemas. Pero recuerden, cuando estuvimos analizando el tema del salario mínimo, te da la opción de poder justamente, el gobierno te puede obligar a pagar el salario mínimo. Lo que no te puede obligar es a contratar la cantidad de personal. Entonces, eso está bien, eso está permitido para lo que sería la parte patronal. Voy una preguntita más, antes de, vamos a un repaso rápido de lo teórico. Fíjense la cantidad de cosas que se puede decir de este ítem. Para que el precio mínimo, que es el precio legal más bajo al cual puede venderse un servicio o un bien, tenga efecto, ¿cuál era la condición que se establece según la teoría de Samuelson y Nordhaus? ¿Cuál es la condición para que cause efecto? Había una condición para que cause efecto. Porque si no, no tendría efecto. Tiene que ser por encima o por debajo del punto de equilibrio.
ustedes están leyendo su libro, gente, ustedes tienen que estar leyendo ya en esta época. Esta es la época que ustedes tienen que ir leyendo despacito todas las materias ya preparándose para el examen. Bueno, así por lo menos debería ser, ¿verdad? No leyeron, parece. Para que tenga efecto en el precio mínimo, en un sistema económico de mercado, tiene que ser por encima del punto de equilibrio original. Y en el caso del precio máximo, que es el precio legal más alto al cual puede venderse un bien o un servicio, para que tenga efecto tiene que ser lo contrario, tiene que ser por debajo de la línea del precio de equilibrio. O si no, no causaría efecto. Bueno, vamos ya directamente al gráfico para ir repasando, porque hoy quiero mostrarles más de un caso para que ustedes puedan tener... Estos casos se puede traer, se saca del libro en realidad, pero lo interesante sería explicar para que ustedes puedan analizar y obviamente prepararnos ya para lo que sería el examen de la segunda oportunidad y de la tercera oportunidad, donde sí yo estoy teniendo la posibilidad de comprender la parte práctica, ustedes puedan obviamente prepararse. Esta era la cuestión del salario mínimo. Vamos a repasar una vez más y después ya pasamos directamente al precio máximo. Fíjense, esto era para que, yo les acabo de preguntar, para que cause efecto, para que cause el efecto que se pretende que cause la aplicación o la imposición legal de un precio mínimo, tiene que ser por encima del punto de equilibrio. Fíjense, acá está el punto de equilibrio, tiene que ser por encima del punto de equilibrio. Si el precio mínimo se establece por debajo del punto de equilibrio, no causa efecto. No tendría los sentido tampoco. Ahora, ¿cuál es la cuestión? En el caso del precio mínimo, por eso se le llama salario mínimo, precio mínimo, porque se aplica control de precio. Y justamente acá, estos datos son reales. Fíjense que yo muestro acá desde el 2014 hasta el 2019. En el 2014, por ejemplo, el salario era 1.824.000, en el 2015 era el mismo monto, en el 2016 subió a 1.964.000, en el 2017 subió un poco más a 2.041.000, en el 2018 2.112.000 guaraníes, y luego en el 2019 2.192.000 guaraníes. Esto no quiere decir que cada año va a subir. Yo quiero que ustedes manejen conocimiento general de lo que es la economía y la administración. Fíjense que entre el 2014 y el 2015 no hubo variación del salario, fue el mismo salario. Después fue variando. Quiere decir que probablemente en el 2020, bueno, en el 2020 no hay variación, sigue siendo 2.192.000, y hay que ver qué pasa en el 2021. Si en el 2021 hay o no hay variación, ¿verdad? La variación siempre es a la suba en el salario. Hasta hoy en día todavía no hay ejemplos de que el salario varíe a la baja, siempre varía a la suba. Ahora, mi pregunta es, ¿esto es bueno o es malo para el trabajador? Que te digan, bueno, tal vez cada año o cada 2 años existe la posibilidad de que tu salario se incremente. ¿Es bueno o es malo? Malo, ¿Por qué es malo? porque van a subir los precios de todo lo que consumimos. Claro, exactamente. Nosotros analizamos este punto. Nosotros representamos ese 3% de la población que va a la universidad, ¿verdad? Y estudiamos, especialmente nosotros que estamos en el ámbito administrativo, estudiamos esto. Pero a un trabajador que no tiene ni la menor idea de lo que es la parte técnica, la parte profesional del manejo de la economía, no le vas a convencer diciéndole que está mal. Si vos le decís al empleado, al trabajador, que el año que viene va a ganar un 200.000 guaraníes más, que va a ser su salario, el tipo no se va a enojar. Pero ¿por qué es malo? Nosotros ya sabemos que tiene un efecto muy negativo, el efecto nocivo del control de precios sobre el salario, sobre la remuneración, generaría otra vez desempleo. Es más, y viene por añadidura la inflación también, porque nosotros estudiamos. Pero, ¿por qué tiene ese efecto? Porque usted tiene que distinguir entre 2 incrementos de salario, y a usted le va a pasar eso. Cuando ustedes empiecen a trabajar, ustedes van a ser parte del mercado laboral y van a sentir eso en carne propia. Cuando hablamos de un mero incremento del salario solamente nominal, es el efecto que ocurre. Ahora, si nosotros hablamos de un incremento salarial, pero desde el punto de vista real, ¿qué quiere decir eso? Del verdadero poder adquisitivo. O sea, se incrementa tu salario, pero en cuanto a tu poder adquisitivo, no solamente en cuanto a la cantidad de billetes que tenés en tu bolsillo, en tu cartera. Si hablamos de un incremento real del salario, porque viene por añadidura de un incremento de la economía, entonces eso es real, eso es
eso sería verdaderamente, yo tengo mayor capacidad de consumo, de compra. Pero si solamente me alzan mi salario para mantenerme contento y me hacen creer que porque tengo más billetes en mi bolsillo voy a comprar más, estamos hablando solamente de una cuestión nominal. Si ustedes hacen memoria, cuando nosotros estuvimos analizando las primeras clases, yo le dije a ustedes que nuestro billete tiene un montón de ceros. ¿Por qué tiene tantos ceros? Justamente por la devaluación de nuestra moneda. Entonces, a mí no me va a sorprender que el día de mañana, cuando ustedes sean padres, el salario mínimo sea 10 millones de guaraníes o 20 millones de guaraníes el salario mínimo. ¿Cómo hacer 20 millones de guaraníes un salario mínimo? Y porque nuestra moneda pues se va devaluando, entonces tenemos que imprimir mayor cantidad de billetes y tenemos que agregarle mayor cantidad de cero a nuestro número. Entonces, cuando ustedes tengan 40, 50 años y estén ganando salario mínimo, van a tener 20 millones. Un ejemplo más, a lo mejor 20 millones es su salario mínimo y un kilogramo de pan esté 200.000 guaraníes. ¿Entienden? Eso es evaluación. Ahora, vamos a lo nuestro. Y cortamos dentro de 7 minutos esta clase y después yo inmediatamente ya voy a hacer la siguiente reunión. Pasa lo siguiente, acá el trabajador estaba, este era el salario mínimo, 2.190.000 era su salario mínimo en peso puno. Y esta era la cantidad de equilibrio entre las fuerzas de la oferta, que estaría representada por la mano de obra, tanto por la mano de obra bruta como por la mano de obra calificada. Y este es el punto de equilibrio con la demanda. La demanda representa a las empresas, que son las que demandan trabajo, tanto la mano de obra calificada como la bruta. Y la cantidad de equilibrio era de 2.600.000 trabajadores. Ahora, acá hay una pregunta que quiero hacer antes de seguir avanzando. ¿Quién sufre más cuando hay control de precios? ¿La mano de obra bruta o la mano de obra calificada? ¿Quién sufre más con respecto al control de precios en el salario? ¿La mano de obra bruta o la mano de obra calificada? Obvio, señores, la mano de obra bruta. ¿Y por qué la mano de obra bruta es la que más sufre? Y porque la mano de obra bruta, la mano de obra menos calificada, la que se basa netamente en un conocimiento empírico, es la que está sujeta al salario mínimo. Un profesional, un odontólogo, un administrador de empresas, un ingeniero, un doctor, no gana salario mínimo, no está sujeto al salario mínimo. Gana, generalmente, lo normal sería que gane por encima del salario mínimo. Entonces, no le afecta tanto ese incremento. Pero un trabajador, qué sé yo, una persona que no tiene preparación, una persona que no estudió, que no tiene una profesión universitaria, está sujeto a un salario mínimo. Entonces, ese es el que se ve afectado más con respecto a estos fenómenos económicos. Y ni hablemos de aquel pobre trabajador que gana por debajo del salario mínimo. ¿Verdad? Eso sí que es peor, ¿verdad? Eso sí que es algo tremendamente terrible, ¿verdad? Bueno, ¿cuál fue la cuestión? ¿Por qué se alza? ¿Por qué ustedes creen que el gobierno alzó de peso 1 a peso 2? De 2.190.000 a 2.300.000, el salario mínimo. Estaba hablando de, esta flechita amarilla implicaría 110.000 guaraníes más en el bolsillo del trabajador, que supuestamente se sale un decreto ley que a partir de diciembre del 2020 el trabajador va a ganar ahora 2.300.000, 110.000 guaraníes más en su bolsillo. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué hizo el gobierno eso? ¿Qué presión, de qué sector sufrió la presión? De la población, señores, del pueblo. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo se manifestó, salió a las calles, quemó cubiertas, cerró rutas, bloqueó los accesos a las ciudades, hizo marcha en frente de las instituciones públicas. ¿Y por qué la gente hace eso? ¿Porque quiere hacer nomás o por qué? Y en nuestro país está lleno de huelgas, todo el año tenemos huelga. ¿Por qué hay huelga? Justamente porque las personas que tienen que ganan un salario mínimo o por debajo del salario mínimo, no le alcanza, no tienen una capacidad económica suficiente para poder darle a su familia un bienestar económico. Entonces sale a la calle a presionar al gobierno. Entonces, ¿qué hace el gobierno? La gente está convencida que si tiene más plata en el bolsillo, podría tener un mayor beneficio económico. Que en teoría es parecido, es cierto, ¿verdad? Pero en la práctica tendría un ejemplo. Recuerden bien que si esto se aplica y meramente es una solución solamente parche, o sea, una solución de incrementar solamente tu poder nominal, pero no tu poder real de adquisición, entonces sabemos cuál va a ser el desenlace. Entonces el gobierno alza.
y decreta un precio mínimo, que para que tenga efecto tiene que ser por encima del punto de equilibrio. Ahora, ¿quién se va a ver recontra contento por esto? Este sector, la oferta. Fíjense dónde corta la curva de la oferta. El punto de equilibrio es 2.600.000, ahora es 2.850.000. ¿De dónde surgieron 250.000 personas más? ¿Dónde surgieron 250.000 personas más? Esta es la cantidad ofertada. ¿De dónde aparecieron las 250.000 personas? Piensen, gente, piensen. Esto es administración de empresas. Tenemos que pensar, tenemos que razonar. ¿De dónde aparecieron estas 250.000 personas ahora? ¿Quiénes representan? ¿Quiénes son esas 250.000 personas que están ofreciendo su trabajo? Son la gente que no estaban trabajando y que ahora, motivada por un incremento salarial, están con mayor razón ofreciendo su trabajo. ¿Quiénes son también? Son las personas que no tenían trabajo y están buscando su primer trabajo. ¿Y a quién podemos meterle a eso? A ustedes, señores, a los jóvenes. Los jóvenes que no estaban trabajando, que tenían un trabajo informal, ayudándole al papá, ayudándole a la mamá, y ahora quiere buscar un trabajo. Quiere tener un trabajo, cumplir un horario, ganar un salario. Y de repente, una motivación muy interesante sería un incremento del salario. Entonces, empezaron a buscar trabajo. Entonces, acá hay 250.000 personas que no tenían trabajo o que están buscando un trabajo ahora por primera vez, su primer trabajo. Y en una población como la nuestra, donde el 70% de la gente son gente joven, esto podría ser perfectamente algo real. Pero por contrapartida, difiere completamente con la cantidad que la demanda está dispuesta a demandar, las empresas. Fíjense, están dispuestas a demandar 2.300.000 puestos de trabajo. Entonces, la diferencia entre las cantidades ofertadas y las cantidades demandadas, ¿a cuánto asciende? ¿Se puede cuantificar eso? ¿Se puede cuantificar o no? Claro que se puede cuantificar, señores. Es lo que hicimos la vez pasada, restar nomás. 2.850.000 menos 2.300.000, estamos hablando de 550.000 personas. 550.000 personas que están desempleadas. Increíble, ¿verdad? Bueno, cortamos la reunión, señores, y seguimos en este mismo tema en la siguiente reunión. Me dan un minutito y ya les genero la invitación.